que es un tema fundamental, ya que la ventilación no solo sirve para mover el aire dentro del galpón, sino para mantener la comodidad térmica del lado y conservar la calidad del aire y controlar la humedad y favorecer el desempeño productivo. ¿Qué es la ventilación? La ventilación en avicultura es el proceso mediante el cual se renueva y se distribuye el aire durante el galpón para asegurar la comodidad del ave, su salud, su bienestar y su desempeño biológico óptimo. No se trata únicamente de meter aire o sacar aire, sino de crear un ambiente interno adecuado para las aves, que puedan vivir y crecer y producir en buenas condiciones. En la ilustración, ahí sale, es que no se ve muy bien. Ahí se puede ver las ventilaciones, los métodos. Nosotros nos guiamos por el documento de Aviagen explica que la ventilación cumple varias funciones. Al mismo tiempo aporta aire fresco, elimina el exceso de humedad, reduce la presencia de gases perjudiciales y distribuye el calor de manera uniforme y ayuda a regular la temperatura efectiva que perciben las aves. Cuando hablamos de ventilación, en realidad estamos hablando de un sistema de control ambiental completo. Algo muy importante para resaltar es que las necesidades de la ventilación no son iguales en todas las etapas. Un pollito recién alojado necesita conservar mucho más el calor y evitar corrientes de aire fuertes, mientras que una ave adulta especialmente necesita un clima cálido, necesita más movimiento de aire para perder calor corporal, qué pena. ¿Cómo se controla la temperatura del ave? Para entender la ventilación, primero hay que entender que el ave no solo responde solo a la temperatura marcada por un termómetro. También influye el confort del ave, depende de varios factores al mismo tiempo, de la temperatura, humedad relativa y la calidad del aire, y correcta la distribución del aire dentro del galpón. La temperatura del ave se controla mediante una calefacción, ventilación y enfriamiento. También se debe resaltar la humedad, que también se controla por la calefacción y ventilación. Los gases se controlan principalmente mediante una ventilación y el ambiente depende mucho de la forma en que entra y circula el aire. ¿Qué significa que un galpón puede tener una temperatura buena o así estar mal manejado si el aire está mal distribuido? Si hay humedad alta o si hay gases acumulados, entonces no basta mirar el número de panel controlado. Lo correcto es evaluar el ambiente conjunto de las aves. Relación entre temperatura y humedad. Esta parte es importante explicar el concepto como tal de temperatura efectiva. La temperatura efectiva es real la que siente el ave. Esta se ve afectada fuertemente por la humedad relativa del ambiente. Para un sistema de temperatura, si la humedad relativa es baja, las aves se van a sentir frescas. En cambio, si la humedad está alta, el ave se va a sentir con más calor, agitada, porque les cuesta perder pues calor. Esto ocurre cuando el aire ya está húmedo, el ave, pues como les decía, el ave empieza a jadear para poderse enfriar si el galpón presenta una temperatura muy elevada. Eso demuestra que una calefacción y una ventilación, cuando se maneja muy bien y se controla un ambiente, vamos a tener aves estables, tranquilas, por decirlo así.
comportamiento... Tengo una pregunta. Señor. Ana, ¿cuáles Señor. son los tipos de temperatura de ventilación que tenemos? Túnel, transición, mínima. Pero ese es en un ambiente controlado. Sí, señor. ¿Y esa ventilación cómo se llama generalmente? Controlada. Ventilación de transición. No, esa es entre la mínima y el túnel. Ok. ¿Cuál es la ventilación entonces en ambiente controlado y cuál es la del ambiente abierto? La del ambiente controlado sería el túnel y la ventilación mínima, ¿no? No, vuelvo y te repito. En el ambiente controlado la mínima es la inicial, luego viene la lateral, la de transición y luego la de túnel. Sí. ¿Cómo se llama en conjunto la ventilación? Esa ventilación en un ambiente controlado y en un ambiente abierto. No sé, profe, no sé. Positiva y negativa, Dana. Ventilación, eso lo vimos también en un momento en la clase. La ventilación positiva es la de los ventiladores que se ponen en los abiertos. Y la negativa es la de los ambientes controlados porque es por extracción, con extractores. Ventilación negativa y ventilación positiva. Son los dos tipos de ventilación y digamos que por ahí debimos haber empezado explicando los tipos de ventilación en abierto y encerrado que son positivo y negativo. Sí, señor, profe, pero lo tenemos más abajo. Ok, entonces ahora ahí lo vemos. Sí. El comportamiento del AVE es una de las partes fundamentales con la que tenemos que guiarnos. El comportamiento es la única manera real para determinar si la ventilación está correcta o está incorrecta. Los sistemas automáticos nunca deben usarse como único indicador de actitud de ambiente de un galpón. Esto no debe, no se debe, ¿cómo explico esto? No deben limitarse a revisar tantos sensores y pantallas, también se deben observar la distribución de tanto de las aves, si están activas, están apáticas, tranquilas o estresadas. En la imagen también podemos decir que hay ambientes muy fríos y cálidos. En el ambiente muy frío, como su merced nos ha mencionado, que cuando presentan frío las aves hacen aglomeraciones para generar calefacción y presentar, pues esto nos puede indicar una mayor incomodidad, pero están presentando frío. Un ambiente correcto, pues deben ser que las aves están bien distribuidas dentro del galpón, muestran un comportamiento tranquilo y uniforme. Pues al contrario, pues no se observan aglomeraciones excesivas, ni tampoco signos que indican dejadeo o presentan frío. Este comportamiento es uno de los mejores indicativos de un buen manejo. Qué pena. Si las aves están bien repartidas en el espacio, van a comer, descansar y se mueven con normalidad, pues probablemente el ambiente está haciendo un manejo excelente.
Un ambiente... Señor. ¿Me repites eso, por favor? Cuando las aves están repartidas pues en un buen sitio, comen, descansan, o sea, se mueven con normalidad dentro del galpón, probablemente estamos diciendo que hay un buen manejo, hay una forma correcta de un ambiente. Okay. El ambiente muy cálido, pues las aves se van a alejar por las fuentes de calor. Entonces vamos a ver indicadores que abren las alas, bajan la cabeza, jadean, intentan para perder calor. Estos signos son directos para el estrés térmico y se deben interpretar como una señal de alarma. Este galpón requiere una mayor extracción de calor, más movimiento de aire, incluso entra modos de ventilaciones más intensos, o lo que nos decía su merced como la ventilación en transición o en túnel. Presión del funcionamiento del galpón. Acá tenemos que saber que para que el aire pueda entrar y salir del galpón de forma correcta, tiene que existir una diferencia de presión en el interior como en el exterior. La mayoría de los galpones ventilados trabajan con presión negativa, lo que su merced nos estaba mencionando en un momento. Los ventiladores extraen el aire del interior y hacen que la presión dentro del galpón sea menor que la exterior. Pues como consecuencia, pues tenemos que el aire fresco del exterior entra por las ventilas laterales que están diseñadas pues para ello. Este principio fundamental nos permite pues de dónde entra el aire y cómo se distribuye. Cuando los ventiladores están apagados y la presión interna y externa tienden a igualarse, pues no hay diferencia de presión, ya que el aire pues no circula dentro del galpón y pues no está controlado para mantener un ambiente uniforme dentro del galpón. Perdón, un momento, Dana. Muchachos, están claros en todo lo que Dana les está explicando, porque recuerden que todo esto son temas evaluativos y en este caso pues Dana es la que está haciendo la exposición y ella y su grupo están para aclararles todas las dudas que tengan. ¿Ok? Cuando hay una mayor presión y mayor velocidad de entrada por una ventila, eso nos ayuda a que el aire se proyecte hacia la parte más alta del galpón antes de descender. Aquí vamos a ver los tipos de ventilación. Tenemos tres métodos principales de ventilación: ventilación mínima, ventilación de transición y ventilación de túnel. Pues cada una se usa en momentos diferentes y según la edad de las aves, la temperatura interna del galpón y las condiciones climáticas externas que nos va a influenciar. La ventilación mínima se utiliza principalmente cuando hace frío o cuando la temperatura del galpón está igual o por debajo de la temperatura del objetivo. Su función principal de la ventilación mínima es renovar el aire y eliminar la humedad y gases, pero sin enfriar de forma brusca las aves. Hay que tener en cuenta muy bien esa parte. Ahora vamos por la ventilación de transición. Se usa cuando la temperatura se empieza a subir del punto ajuste del galpón, o sea, necesitamos eliminar el calor como sea, pero todavía no conviene usar una ventilación de túnel. La función principal de la ventilación de transición es retirar el exceso de calor mantenido usando una entrada de control de aire. Ahora vamos para la ventilación de túnel, que se utiliza pues para más climas cálidos o cálidos con humedad relativamente alta, especialmente cuando las aves son grandes y producen muchísimo calor corporal.
El objetivo de esto es generar alta velocidad de aire a nivel del ave para producir enfriamiento por viento. Se necesita una ventilación mínima o de transición. Sí, claro que se necesita y es fundamental en muchas condiciones de producción. La ventilación mínima y la de transición son esenciales para pues, la calidad del aire, eliminar humedad, conservar la cama seca, controlar la temperatura, especialmente cuando los pollitos están jóvenes o durante un clima frío. Estos sistemas suelen funcionar mediante temporizadores, extractores o entradas laterales de aire bajo presión negativa. La idea es que el aire frío entre por arriba de la parte del galpón y se mezcle con el aire caliente acumulado del techo y luego baje atemperando, evitando corrientes directas hacia las aves. Este punto es importantísimo porque muchas veces se cree que hace frío, lo mejor se debe cerrar completamente un galpón. Pero si se hace eso, vamos a acumular muchísima humedad, dióxido de carbono, amoníaco y otros gases que el ambiente se va a deteriorar aunque la temperatura parezca adecuada. La ventilación mínima se usa especialmente cuando es muy común durante la crianza de pollito en temporadas frías. Su objetivo principalmente de esto no es enfriar completamente el galpón, sino mantener la calidad de aire, controlar humedad sin perder demasiado calor. Es básicamente la forma de ventilar cuando todavía necesitamos conservar una temperatura interna. Acá vamos a ver en las imágenes el flujo del aire y la presión del trabajo de la ventilada, como deben ser aprobados y controlados confirmando un uso de orden de humo o método de la cinta KC. Ahí sale la forma de cómo deben ser. Ana, no te entendí eso último. Pues en que las imágenes queremos mostrarle cómo es el flujo de aire de los galpones. Más adelante les vamos a explicar pues, paso por paso. Okay. Está en la segunda forma. La tercera forma. Ahí vamos a mirar si es el uso o método de la cinta KC. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con eso? El flujo del aire y la presión del trabajo de las ventilas que deben ser aprobadas. Déjala por allá. Ok. Bueno, ya que estas pruebas son sencillas, pero muy útil para verificar si el aire está entrando correctamente. Si el humo sube hacia la parte más alta del galpón, viaja por el techo y luego desciende de forma uniforme. Pues esto nos indica pues un patrón que adecuadamente está entrando el flujo del aire. Pues en este caso la mezcla entre el aire frío y el aire caliente pues está de forma correcta. Si el humo cae inmediatamente hacia el piso, eso significa que la presión está insuficiente, o sea, no hay presión. O sea que la apertura de la ventila es inadecuada. Y esto nos va a generar corrientes frías directas sobre las aves y pues eso es lo que no queremos para este lote de pollitos en la edad que estén. Si el humo va demasiado bajo o golpea al lado contrario del galpón antes de bajar, pues esto nos puede generar un ajuste incorrecto de esto. Estas pruebas ayudan a afinar el sistema en condiciones reales
del trabajo, no es... Ya, tocaba. Eh, que vamos a hablar sobre un poco de galpón bien sellado o hermético. Pues se insiste en que los galpones deben estar bien sellados o ser lo más herméticos posible. Mientras que sea un mejor sellado dentro de un galpón, pues más fácil vamos a generar presión negativa donde entra el aire. Si un galpón pues presenta fugas de aire por puertas, cortinas, uniones o paredes mal ajustadas, pues se va a perder como tal el control de ventilación. Entonces el aire podemos decir que puede entrar por los lugares no deseados y caer directamente sobre las aves, pues generando corrientes frías y ambientes uniformes que no queremos, desuniformes. En otras palabras, pues queremos decir que el sellado del galpón es la base de que la ventilación mínima funcione correctamente. Sin hermeticidad, pues no hay un verdadero control ambiental, la verdad. Ventilación de transición, de túnel. Ventilación de túnel, pues es el, me enredé, qué pena. Se utiliza en climas cálidos o con humedad relativamente alta. Se usa especialmente cuando las aves ya están adultas, que generan muchísimo calor corporal. En estos sistemas el aire entra por un externo del galpón y es extraído por extremos opuestos, recorriendo longitudinalmente toda la parte del galpón, todas las partes del galpón. Pues la función principal de estas ventilaciones de túnel es eliminar tanto el exceso de calor y generar una alta velocidad en el aire a nivel del ave. Esta velocidad pues nos produce un efecto de enfriamiento por medio del viento, que esto nos ayuda a que las aves pierdan tanto calor corporal y reduzca el estrés térmico mediante el estrés térmico generado por el calor. Aviaje nos recalca que el uso de estos ventilación en túnel debe definirse como base del comportamiento del ave, no únicamente por una temperatura registrada por un sensor. Además, la literatura técnica de la Universidad de Georgia pues, nos destaca que la velocidad del aire es el método principal más efectivo para enfriar en climas cálidos dentro de galpones con ventilaciones de túnel. Encontramos enfriamiento evaporativo, es un complemento de la ventilación de túnel y se utiliza principal en climas cálidos también. Su objetivo obviamente es reducir la temperatura del aire antes de que ingrese el galpón. Esto nos puede hacer mediante panales húmedos, sistemas de aspersión, paneles húmedos, paneles húmedos o sistemas de aspersión. Cuando el aire caliente pasa a través del agua, se da una parte, quitamos la parte del calor
y así entra un poco más fresco al galpón. La eficiencia depende de la humedad ambiental. Cuando más seco está el aire exterior, mejor será para el enfriamiento evaporativo, en este caso. En ambientes muy húmedos el efecto pues va a disminuir porque el aire ya tiene poca capacidad para absorber más agua. El túnel y el enfriamiento evaporativo debe manejarse siempre considerado tanto temperatura como humedad relativa. Para ya concluir, podemos decir que la ventilación en avicultura pues es una herramienta esencial de manejo porque permite tanto el confort térmico y mejora la calidad del aire y controla la humedad y reduce los riesgos asociados tanto de los gases y de la cama húmeda. Además, podemos decir que no solamente existe un único sistema válido para todas las situaciones, pues ya que hay varias necesidades que cambian según la edad de las aves y según el clima. La ventilación mínima sirve pues para renovar aire sin enfriar, la ventilación de transición sirve para eliminar calor de forma controlada y la ventilación de túnel sirve para enfriar aves mediante la alta velocidad de aves del aire. En todos los casos, el mejor indicador final sigue siendo el comportamiento del ave. Siempre nos vamos a guiar por el comportamiento del ave, porque ella expresa de manera directa si el ambiente realmente está adecuado o no. Además, podemos decir que manejar ventiladores y el productor realmente está manejando bienestar, salud y productividad. Por eso una ventilación bien ajustada es una de las bases más importantes para el éxito de una producción avícola. Gracias. Dudas, preguntas, inquietudes. No, señor. Profe, buenas tardes, primero que todo, para todos y para todas. Profe, usted hablaba de otro tipo de ventilación mínima, translateral, me parece que le entendí, transición y de túnel. Ahí esa otra que nombró usted, pues podía abordar un poco sobre esa, por favor. Mínima, que es la misma lateral, transición y túnel. Esas son las tres formas de ventilar en una ventilación negativa en un ambiente controlado, que fue de lo que nos habló Dana. La otra es la ventilación positiva, que es la que vemos normalmente en los galpones abiertos con ventiladores, como la vemos allá en la granja La Palma. Ok, listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos, señores, señoras, señoritas, niñas? Profe, Señora. en ambiente controlado, ¿son ventiladores y extractores? Son extractores. Sí. Son extractores. Extractores, sí, señor. ¿Ninguna otra pregunta, muchachos? Profe, una duda. En el video que usted nos envió,
que hablaban de un ambiente controlado. Ellos manejan extractores, pero ellos manejan todo bajo un sistema, es como automatizado. Pero solo son extractores, o sea, hay, porque ellos tenían otro que parecían, pero no eran extractores, se me olvidó el nombre, como para regular también temperatura. Flogger. Es, Esos son floggers que son de agua para mejorar subir la humedad y bajar la temperatura. Son como aspersores, ¿no? Funcionan igual que con ventilación gotas. para enfriar, sí. Ok. Ese solo se maneja en controlado. También lo puedes manejar en abierto con ventiladores. No, gracias. Ese método que dice María José del video es el de evaporación que decía Dana. Señora. Ese método que está en el video es el de evaporación. Es el que está en la plataforma. Sí, que hablaba Dana ahorita de lo de las paneles de celulosa. Esos son los paneles evaporativos, no, esos son, es otra forma, esos son los paneles de enfriamiento, siempre están, los floggers son adicionales, los puedes poner de manera. Ok. Sí. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me hacen un favor, chicos, del grupo número 2, suben la exposición al grupo, por favor. Bueno, señor, ya en un momento. Sí, señor. Que están así. Feliz tarde, gracias. Vale, gracias a ustedes. Grupo número 3. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿con quién? Con Darcy Lazo. Darcy Lazo, listo. ¿Me compartes, por favor, el nombre de tus compañeros? Charon Torres, Fernando Gaitán. ¿Cuál? Gaitán. Y Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. Listo. Silvia, regálame el número del 1 al 4. Ya, un momento, a nuestro grupo le correspondió el ingreso del pollito al galpón. Tener en cuenta pues que el ingreso del pollito al galpón se puede definir más desde el día 0 al día 1, dependiendo, sí, el ingreso. Uno. Entonces, siguiente, por favor. ¿El asistente? Sí. Entonces, en las condiciones del galpón, vamos a destacar que obviamente para el ingreso del pollito se van a requerir unas condiciones específicas especiales, ya sea en la estructura del galpón, como lo ven en la imagen, la estructura del galpón, las medidas y la ubicación de todos los utensilios requeridos. Como lo pueden observar en la imagen, tiene que haber un espacio de drenaje y
y cierto control pues de las aguas. También las mediciones de la malla de alambre que se vaya a utilizar, como se muestra también el espacio o la longitud que debe haber entre el techo o el suelo, dependiendo pues las medidas que uno requiere o vaya a utilizar para el galpón, asimismo asemejándolo pues al nivel o densidad de pollito para este. También se va a recomendar que el eje largo del galpón vaya a estar ubicado en dirección oriente-occidente. Sí. Ya. Sí. Esto teniendo en cuenta que esto hace referencia ya sea a las corrientes de aire que pueda recibir directamente el galpón o la luz solar que éste va a recibir. También cabe destacar que se va a tener en cuenta el tipo de piso y se puede utilizar tanto de cemento o tierra, pero va a ser más recomendado y más preferible utilizar el de cemento, ya que este va a garantizar unas condiciones más adecuadas de higiene para el pollito y va a garantizar también un lavado fácil del piso y del cambio de la cama. Siguiente, por favor. En el alistamiento tenemos que este va a ser el primer paso a realizar antes de recibir cualquier lote de los pollitos, ¿sí? Tenemos que en el alistamiento se va a retirar primero que todo lo que es la gallinaza, los equipos de comederos y bebederos, y estos se van a desinfectar adecuadamente por separado con hipoclorito al 10% y luego se va a realizar un barrido y lavado completo con agua a presión preferiblemente desde los techos, paredes, pisos, cortinas, etcétera, todo un enjuague completo, ¿sí? Y tener en cuenta que sin esta limpieza profunda pues no se va a poder realizar los pasos a seguir. Siguiente. Ya luego, ¿qué pasó con la...? Nos están presentando. Espera, le comparto yo.